el 35.3. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos aquí para predicar su palabra, para predicar la palabra de Dios. Bienvenido sea. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, porque sabemos que muchos están en casita siempre pendiente de esta programación. Bendito sea Dios. Esta es nuestra casa, Iglesia Cristiana Casa de Dios, donde pastorea nuestro pastor José Noé Carvajal y su amada esposa Hilda Carvajal. Le damos gracias, infinitamente gracias a nuestro Padre Celestial por este privilegio tan lindo que Él nos da, y también a nuestro pastor por la confianza que Él nos da, ¿verdad?, de estar en este lugar. Y a cada uno de ustedes, como dije, gracias por dejarnos entrar a su casa. No han hecho ustedes una mala decisión, sino la mejor decisión de su vida, porque la palabra de Dios es comida para el alma. La Biblia dice, Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Así es de que hoy quisiera hacer un anuncio. Hoy es día lunes. Estamos en el área del Skid Row. Este es el segmento del evangelismo. La gloria es tuya, Señor. Estamos localizados en el 820 todos los lunes. Estamos haciendo cultos allá en la calle. La dirección exacta es 820 Sur San Pedro Street, Los Ángeles, California, 90011. Estamos allá entre la 8 y la 9, es el área del Skid Row. Si usted está en esta área y nos puede visitar en esta noche, va a ser un privilegio verle, y la verdad de que va a ser para nosotros un gozo poder compartir con usted y acompañarnos allá. Va a ser de gran bendición. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es de que no olviden, esta misma noche a las 7 en punto de la noche empezamos nuestro recorrido allá. A las 8 en punto de la noche comienza el culto y terminamos ahí por eso de las 9 y fracción. Así es de que gracias a todos ustedes, y bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha dado el privilegio, la vida de estar en este lugar. Y yo quisiera que ustedes abrieran su Biblia. Si usted está escuchando esta transmisión, por favor, abra su Biblia. Todos yo creo que tienen una Biblia en casa, aunque algunos no la usan, pero tienen. Pero si usted no la usa, es tiempo de usarla. Por favor, tome su Biblia. Vamos a ir al libro de los Salmos, el capítulo 120. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer el capítulo 120 del libro de Salmos. Aleluya. Gloria a Dios. Así que la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. ¡Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar! Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Bendito Dios. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, le damos gloria y honra y alabanza. Gracias, Dios mío, por el privilegio que usted nos da en esta hora de estar en este canal, Padre, y a través de esta transmisión, Señor, entrando a millones o a millares de hogares por fe, Padre Celestial. Todos aquellos que están escuchando, Padre bendito, y que están mirando este canal, sean benditos, Dios Santo. Usted tocando sus corazones, alumbrando, Padre bendito, Dios Santo, esas casas, esos hogares, esos cuerpos que son templo y morada de su Santo Espíritu, Señor. Oh, amado Dios, que esta palabra, Dios mío, penetre en lo más profundo de esos corazones que necesitan, Padre, una palabra en esta hora. Señor, use mis labios, use mi vida, mi mente, mi corazón, para poder predicar su palabra con poder, con sabiduría, con entendimiento. Que ninguna palabra corrompida, Señor, salga de mi boca, sino la que sea propia para la edificación, Dios mío, de las almas. Señor, quite toda venda, quite, Padre bendito, toda sordera espiritual. Dios Santo, remueva, Padre bendito, toda inmundicia, todo pecado, Dios Santo. Poderoso es usted, Señor, porque su palabra dice, sed santo, porque yo soy santo.
Su palabra dice en Hebreos, Padre, que sin santidad nadie verá al Señor. Maravilloso Dios, toque corazones, Padre, en esta hora. Llene, Padre bendito, las vidas, Señor bendito, de la gloria de los que necesitan, Padre bendito, oír palabra de Jehová, para que sean, Padre bendito, libertos, libres de toda opresión del diablo. Señor, en el nombre de Jesús, rechazamos, Padre, todo pensamiento inmundo, toda obra de las tinieblas, todo trabajo de brujería, de vudú, de santería, Dios mío, en el nombre de Jesús, sean reprendidos, Dios mío, sean completamente desarraigados, Padre, sean, Señor bendito, Dios mío, confundidos todos aquellos, Padre, que buscan, Dios mío, el mal. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, le damos gracias. Amén y amén. En esta hora, amados, hemos leído el Salmo 120. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice el primer versículo: a Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. Yo quiero hacerle una pregunta en esta hora. ¿A quién clama usted? ¿A quién clamamos cuando estamos en angustia? Hay muchas respuestas. Algunos claman inmediatamente, posiblemente a un familiar, llaman a un familiar, llaman al 911, llaman a diferentes cosas. Pero cuando nosotros clamamos a Jehová, nunca, pero nunca vamos a estar equivocados. David dice, y a Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. David estaba seguro de que Dios le respondería, porque David era un hombre que tenía fe. Dice la palabra de Dios de que la fe es una obra del Espíritu, que cuando nosotros la ponemos en práctica, agradamos a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a aquel que nos crió. Y David sabía muy bien que Dios era poderoso para librarlo de cualquier situación, de cualquier problema. Y tenía fe. Y su fe le hacía decir estas palabras: a Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. Bendito sea el nombre de Jesús. Así de que, ¿a quién clama usted? En esta hora vamos a aprender y vamos a oír lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. El salmista decía, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta. ¿De dónde vendrá mi socorro? La Biblia dice, David decía, mi socorro viene de Jehová. No decía David, mi socorro viene de las armas de guerra o del ejército que tengo conmigo, o de mi influencia, o la capacidad que tengo para gobernar. No, él decía que su bendición venía de los altos. Por eso decía, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Porque de Él viene el socorro, de Él viene la ayuda. Y cuando clamamos con fe, tenemos seguridad y convicción que lo recibiremos. Oh, bendito sea el Señor. Porque los que confían en Jehová, dice el Salmo 125:1, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. O sea, que no se mueve, porque son como el monte de Sión. Así de que si usted clama a Jehová, mira a los montes, mira hacia arriba, ¿verdad? Y usted dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Como dijo David, pero estaba seguro que vendría de Jehová. Y los que confían en el Señor, como dice, serán como el monte de Sión, no se moverán. Vendrá el problema, vendrá la dificultad, vendrá la angustia, vendrá la prueba, vendrá el día de la prueba, pero no se mueve. ¿Por qué? Porque su confianza está en Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra, y que le ha criado a usted para honra y gloria de su nombre. ¡Aleluya! Esto es algo extraordinariamente lindo, sabiendo que no hemos puesto nuestra confianza en el hombre, sino que nuestra confianza está en el que crió al hombre, en el que hizo al hombre. Bendito sea Dios, y por esa razón es de que los que tienen fe agradan a Dios. Si el Señor no edifica la casa, mire, nosotros podemos buscar muchas cosas, pero si Dios no está allí, de nada sirve. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová de los ejércitos no está cuidando su casa, oh, eso es algo terrible, porque
Por más que usted tenga dinero, por más que tenga influencia, por más que tenga lo que tenga, siempre va a ser vulnerable. Porque vivimos en un mundo físico, pero también vivimos en un mundo espiritual. Ojalá todo fuera solamente físico, porque cuando vendría el peligro a lo mejor usted lo vería. Pero vivimos en un mundo espiritual. La Biblia dice que tenemos un enemigo que no descansa. La Biblia nos dice que tenemos un enemigo que acecha nuestras almas constantemente. Y por lo tanto tenemos que estar despiertos, tenemos que estar velando, tenemos que estar completamente prevenidos acerca de todo esto. Porque el enemigo es invisible, el enemigo no es de carne y sangre, pero sí usa a personas y circunstancias para poder atacar. Bendito sea Dios, pero nosotros por eso es que tenemos que estar en el Señor. Porque si estamos en Dios, Él cuidará nuestra casa. Porque si Él edifica la casa, entonces verdaderamente los que edifican la casa podrán estar muy bien seguros allí. Pero si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Bendito sea el Señor. El Salmo 128.1, mire lo que dice el Salmo 128.1. Adelantito de donde estamos viendo ahorita. 128.1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. ¿Qué es temer a Jehová? Temer a Jehová es obedecer a sus mandamientos, es estar pendiente de su palabra, es estar constantes en Él, obedeciendo. Porque muchos podemos saber mucha Biblia, pero si no obedecemos a su palabra, entonces verdaderamente no tenemos temor. ¿Cómo mostramos nosotros que tenemos temor de Dios? Porque temblamos a su palabra y obedecemos su palabra. Luchamos en obedecer su palabra. Y nos sentimos tristes cuando transgredimos, cuando no la obedecemos. Nos sentimos muy tristes. Y hay algo que no nos deja estar en paz y tenemos que venir al altar y pedirle al Señor: Señor, perdóname, he fallado, ayúdame y dame la fuerza para no fallar. Esa es una persona que teme a Jehová, que sabe que Dios es real y que Él está en todo lugar y que observa cada paso, cada una de nuestras palabras y cada uno de nuestros actos en todo momento. Porque Dios no está afuera, Dios está en el corazón del creyente. Y aún aquellos que no creen a Dios, Dios está observándoles en cada una de las cosas que hace. Bendito sea Dios. Así que bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Sus caminos son rectos y sus caminos son perfectos. La Biblia dice que el camino de Jehová es un camino de vida. El camino de Jehová es un camino de luz. No es un camino de tinieblas, es un camino de luz. Y los que caminan en ese caminar no tropiezan. Pero los que caminan en la oscuridad, por supuesto que van a tropezar. ¿O es que usted no se ha dado cuenta alguna vez? Tal vez a usted se le olvidó prender la luz y de repente salió por ahí y se dio cuenta que estaba oscuro y tropezó. ¿Y qué pasó? Sí cayó, ¿verdad? Por supuesto que cayó. Porque en la oscuridad no podemos tener certeza de lo que está delante de nosotros. Y fácilmente podemos deslizarnos y caer. Pero el que camina confiado en el Señor camina en luz. Bendito sea Dios. El Salmo 131.1, mire lo que dice el Salmo 131.1. Dice: Jehová no se ha envanecido. Dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Otra versión dice: Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas ni en las cosas demasiado difíciles para mí. ¿Será que usted y yo podemos decirle al Señor: Señor, mi corazón no es soberbio? ¿Será que usted y yo le podemos decir al Señor: mis ojos no son altivos? Porque la Biblia dice que Dios conoce aún lo más profundo del corazón. ¿Será que a Dios le podemos mentir? Pero si usted es libre para decirle al Señor en oración: Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos son altivos, como decía David. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Y no ando tras las grandezas, como decía David. Entonces,
Ese es el temor maravilloso que existe de una persona y la confianza de caminar en Él. Tal es la confianza que podemos expresar estas palabras con toda libertad, sabiendo que el Señor no nos va a recriminar por lo que estamos hablando, porque sabemos y debemos entender claramente que a Dios no lo podemos engañar. Usted y yo no podemos engañar a Dios. Podemos engañar a nuestro pastor, podemos engañar a nuestros líderes, podemos engañar a nuestro vecino, podemos hacer cosas, pero a Dios no lo podemos engañar. Bendito sea Dios. Dice que Ezequías entonces, dice la palabra de Dios, entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Mire que Ezequías se enfermó un día, el rey Ezequías. Y cuando la palabra viene por el profeta y le dice, de cierto dice, arregla tu casa porque ha llegado el final de tus días. Pero Ezequías era un hombre que temía a Dios. Era un hombre que andaba conforme a la voluntad de Dios. Era amigo de Dios. En la oración se gozaba, en la oración él estaba constante, había una comunión con Dios. De tal manera que cuando aquellas palabras vinieron de parte de Dios por medio del profeta, él volteó su rostro hacia la pared y le dijo, oh Señor, yo no quiero morir, extiende todavía mis días. Y dice que oyó Jehová la oración de aquel hombre. La pregunta es, ¿por qué Jehová de los ejércitos escuchó la oración de Ezequías? La respuesta es porque Ezequías caminaba conforme a la voluntad de Dios. Oh, bendito sea Dios. Y cuando el profeta dice que ya iba de regreso, por ahí, por el patio, le dijo, vuelve a Sedequías y dile que he oído su oración. Y por lo tanto Dios dice que le extendió 15 años más de vida. Oh, bendito sea Dios. Qué lindo saber que Dios está ahí siempre presto, oyendo nuestro clamor, oyendo nuestra oración. Si usted es una persona que ama a Dios y se guarda para Él, tenga confianza que Jehová de los ejércitos está escuchando. Bendito sea el nombre de Jesús. Así de que no hay ninguna tribulación que estemos pasando que Dios no sepa, ni ninguna oración que el justo haga que Dios no escuche. Bendito sea el nombre de Dios. Mire lo que dijo Jonás. Y dijo Jonás, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. ¿Escuchó eso? Y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Jonás 2:2. Jonás estaba en una angustia grande. Todos conocemos la historia de lo que le pasó a Jonás. Pero el día que clamó a Jehová, dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Y desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Mire la confianza que hay cuando hay un hombre que es justo, cuando hay un hombre que es recto delante de Dios. Cuando verdaderamente tenemos la fe y la confianza que Él está en nosotros. Tenemos esa confianza de que Él nos escuchará y que Él escucha nuestro clamor. Y seguramente que antes de que clamemos, dice la Biblia, que Él ya conoce nuestra necesidad. Él ya la conoce. ¿Por qué? Porque Él es Dios omnipotente. Y Él es omnipotente y también es omnipresente. Él está en todo lugar a la vez. Está en todo lugar. Por esa razón es de que con toda confianza podemos venir a aquel que creó los cielos y la tierra. Con toda confianza podemos venir a Él con nuestro clamor, sabiendo que tenemos un maravilloso Dios, un maravilloso Rey que nos escucha. En Lucas 22:44, mire lo que dice Lucas 22:44. Dice ahí en Lucas 22:44, dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿De quién está hablando? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que estando en agonía, en momentos antes de que Él fuera aprehendido por los fariseos, por los de la ley, por toda esta gente, dice que Él oraba intensamente. Y su sudor, dice, era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire cómo el Señor
siendo Jesucristo el Dios mismo que vino a este mundo en carne. Él mismo nos dio a nosotros ejemplo. Por esa razón es de que nosotros, cuando clamamos de todo corazón, Él se identifica con nosotros. ¿Cuál es la angustia que nosotros estamos pasando, la dificultad que nosotros estamos pasando? Si estamos pasando por una gran dificultad, Jesús, el Hijo de Dios, Él pasó por la dificultad más grande, por ese dolor más grande que tal vez ninguno de nosotros ha podido experimentar, ni lo experimentará jamás. Porque sobre Él iba a ser cargado todo el pecado de la humanidad. Nosotros no podemos decir que nosotros hemos sentido lo que Cristo sintió. Como algunos dicen, oh, yo también sufrí. Pero en realidad nosotros no hemos sufrido nada. Aun cuando suframos todo lo peor, no sufrimos nada. ¿Por qué? Porque sobre nosotros no está cargado el pecado del mundo, sino que el pecado del mundo fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Sobre Él fue todo aquello. Por eso dice que cuando Él clamaba, su sudor dice que era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué tan grande era aquella angustia y aquella agonía, hermanos? Solamente de pensar aquello. Pero nosotros sabemos que Cristo murió en la cruz, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, y nosotros lo tenemos en poco. Se nos hace fácil porque no podemos comprender, no hemos analizado verdaderamente las Escrituras y no hemos entendido el favor de Dios para con nosotros. Que aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice en Hebreos, vamos al libro de Hebreos, capítulo 5 y versículo 7. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aleluya. Qué humildad la que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros. Y sin embargo, nosotros desechamos muchas veces, pensamos o nosotros a veces adoptamos el carácter o la personalidad de las gentes del mundo y no del Rey de Gloria que murió en aquella cruz por nuestros pecados. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros imploramos el favor de Dios en nuestra vida, cuando nosotros verdaderamente en fe, con toda humildad, con toda reverencia venimos delante de Dios, Dios seguramente va a escuchar. Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo dice, a causa de su temor reverente fue escuchado. Así de que, ofreciendo ruegos y súplicas, si el Rey de Gloria, si nuestro Señor Jesucristo, siendo Él el mismo Hijo de Dios, que no había en Él ningún pecado, que no había cometido ninguna transgresión, oró con ruegos y súplicas, ofreció al Padre, cuanto más nosotros, que somos pecadores, que somos dignos de muerte, que somos verdaderamente nosotros vendidos al pecado, como no vamos a venir nosotros en humildad a nuestro Dios. Porque cuando hemos recibido a Jesús, todos los que hemos recibido a Cristo Jesús, Él nos limpió y Él nos quitó el oprobio y nos ha hecho una nueva criatura. Dice el libro, dice la palabra de Dios, de que si nosotros, habiendo sido transformados, habiendo comenzado ahora, dice, por el Espíritu, habríamos de terminar en la carne, es decir, habiendo sido nosotros comprados a precio de sangre, conforme a la voluntad de Dios, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿vamos a volver nosotros otra vez atrás, cometiendo toda clase de injusticia y de infracción de Dios, de la ley? A ser presos otra vez, porque todo aquel, dice que obedece a alguno dice que obedece a alguien para estar sujeto para él, dice, el tal, dice, se vuelve esclavo del que lo venció. Si nosotros somos vencidos del pecado, venimos a ser esclavos del pecado nuevamente. Pero si somos vencidos por el amor de Dios, por la voluntad de Él, obedeciendo
constantemente su palabra, permaneciendo en Él, nosotros verdaderamente entonces somos siervos de la luz, somos siervos, somos esclavos ahora de nuestro Señor Jesucristo, pero somos esclavos de aquel que nos amó, aquel que nos redimió y del que tiene un lugar precioso para cada uno de los que obedecen su voz. Bendito sea el nombre de Jesús. Así de que, amados, aprendamos a nuestro Señor Jesucristo, que en los días de su carne, habiendo ofrecido, quiere decir que en los días que Él estaba en este mundo, ofreciendo oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, aquel que le podía salvar de la muerte, y fue escuchado a causa de su temor reverente. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Líbrame, oh Señor, dijo David, líbrame, oh Señor, de los hombres malignos, guárdame de los hombres violentos. Amados, en este mundo hay hombres malos que están no siguiendo conforme a la voluntad de Dios, sino que escuchan la voz de su propio corazón. Pero David decía, líbrame, oh Señor, en su angustia clamó David, de los hombres malignos, guárdame de los hombres violentos. ¿Cómo usted clama, amado hermano, cuando está en una angustia? ¿Cuál es su clamor? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Verdad? Porque en la oración hay oraciones que no son contestadas porque a veces no sabemos orar. Dice la Biblia en Santiago, dice que pedimos pero no sabemos pedir. Porque pedimos, dice, solo para lo que no conviene. Entonces debemos también de saber hablar con nuestro Dios. Pero ¿cómo vamos a saber hablar con Dios si no conocemos su palabra? En otras palabras, si no conocemos a Dios, ¿cómo podemos hablar con Él? Y si no conocemos su naturaleza, ¿cómo podemos hablar con Él? Es necesario que nosotros entendamos una cosa, y esta es: escudriñad las Escrituras, porque en ella hoy tenéis los secretos de la vida eterna. Es necesario que nosotros permanezcamos en Dios y que leamos su palabra para que entendamos nosotros quién es Dios, cómo Él es realmente, cuál es su carácter, cuál es su deidad, cómo piensa Dios, cuál es su naturaleza. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, verdaderamente es cuando el hombre es transformado en una nueva criatura. Cuando recibimos a Cristo Jesús, nosotros damos un paso grande, abriendo nuestro corazón a Dios, recibimos la ayuda del Espíritu Santo. Y si usted ha hecho esa decisión en su vida, yo lo quiero felicitar. Y le digo, hermano, porque la Biblia dice que todo aquel que ha abierto su corazón a Jesús, todo aquel que ha venido a los pies de Jesús en humildad, deseando verdaderamente caminar conforme a su voluntad, Él le ha constituido hijo. Y no fue constituido hijo por voluntad de carne, ni voluntad de varón, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es lo que dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Entonces, la oración de David decía, líbrame, oh Señor, de los hombres malignos, guárdame de los hombres violentos. Oh, bendito sea Dios. Y en Mateo 26, Mateo 26, versículo 59 dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. ¿A quién querían darle muerte? ¿Contra quién estaban atentando? Los hombres que se habían levantado, hombres malignos, hombres violentos, se habían levantado y ellos fabricaban testimonio en contra de Jesús. Testimonio falso, por supuesto, con el fin de darle muerte. Siendo Él el hombre, siendo Él el Hijo del hombre, siendo Dios en la carne, siendo Jesucristo, no habiendo cometido ningún pecado, siendo Él puro en toda manera. Pero sin embargo habían hombres malignos, violentos, que estaban fabricando testimonios en contra de Jesús para darle muerte. Pero ¿qué dice Proverbios 12:22? Dice, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es de que Dios no se goza de aquellos mentirosos, no se goza de la abominación, no se goza de los infieles, sino que su deleite son con aquellos que guardan la ley, que guardan su palabra, aquellos que no son mentirosos, aquellos que no actúan en contra de otra persona, viniendo en forma de chismes, en forma de contienda, en forma mentirosa, sino que
aman a Dios con todo su corazón, bendito sea Dios. Así que los labios mentirosos son abominación a Dios, pero los que obran fielmente son su deleite. Dice en Sofonías 3:13, mire lo que dice Sofonías 3:13. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice Sofonías 3:13. Oh, aleluya, bendito sea Dios. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Una vez más, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Aleluya. Así es de que el pueblo de Dios, los lavados con la sangre de Jesús, los que hemos renunciado a una vida completamente desordenada, los fieles, el remanente, dice, no hará injusticia ni dirá mentira. Así de que si nosotros somos hijos de Dios y decimos que somos hijos de Dios, pero todavía obramos con mentira, todavía somos chismosos, todavía calumniamos y decimos toda cosa que no conviene. Amados, dice la palabra de Dios, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestras malas obras, de nuestros malos caminos, de la mala manera de vivir. Porque el remanente fiel no hará injusticia ni dirá mentira. El remanente fiel no se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán de la justicia y de la verdad. Y si nosotros nos alimentamos de la justicia y de la verdad, reposaremos seguros y nuestro pie no resbalará. Porque Jehová mismo estará con nosotros, porque Él guardará nuestra casa, porque Él gobernará nuestra casa, porque Él se cumplirá entonces su palabra que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Esta palabra no es para el mundo, esta palabra es para los fieles de Dios. Esta palabra es para el pueblo cristiano, para el pueblo que ama a Jesús y que se guarda en obediencia, en santidad, en pureza, en amor, en su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Dice Santiago 3:6. Miren lo que dice Santiago 3:6. Porque nosotros tenemos que oír palabra de Dios. La palabra de Dios es la que cambia el corazón, amados, y la que transforma nuestra mente, una mente carnal, una mente completamente conforme a los pensamientos del mundo, en una mente espiritual. Dice capítulo 3, versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Mire nada más lo que dice el apóstol Santiago ahí. Dice que la lengua es un fuego. ¿Y qué es lo que hace el fuego? El fuego quema. El fuego, y está hablando aquí de un fuego extraño, porque ese no es el fuego de Dios. Pero dice que la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad, un mundo de maldad. Dice la palabra de Dios, dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros, aquí, en medio de las orejas, en medio de nuestros cachetes, aquí en el centro de nuestra cara, ¿verdad? Ahí en la boca, ahí está ese miembro. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, la cual contamina, dice, todo el cuerpo. Y dice, es encendida por el infierno e inflamada, y se inflama el curso de la vida, dice esta versión. Pero aquí dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Esta es la lengua inicua, aquella lengua que no es dominada por el espíritu, sino que es dominada por la carne, la mente carnal, la mente animal, la mente conformada conforme a la naturaleza que heredamos de nuestros padres, aquella naturaleza la cual no agrada a Dios. Y Dios dice claramente a través de la palabra que la lengua es un fuego. Pero si esta lengua es controlada por el Espíritu,
y es gobernada por el Espíritu de Dios realmente que mora en nosotros, verdaderamente esta lengua es para hablar cosas maravillosas y para construir, para edificar. Pero cuando el corazón del hombre es incircunciso y todavía Dios no ha hecho esa obra porque somos rebeldes, no queremos obedecer a la voz de Dios. Y pensamos que todo lo sabemos, hay orgullo, hay prepotencia, hay altivez. Y cerramos nuestro corazón a Dios, entonces nuestra lengua es un mundo de maldad. ¿Y cómo no vamos a estar rodeados de maldad? ¿Y cómo no vamos a estar nosotros derrotados si vivimos en un mundo de maldad y si en nuestro corazón solamente hay pensamientos inicuos? Por eso la palabra de Dios dice que es necesario que el hombre de Dios se guarde enteramente para Dios, en espíritu, en cuerpo y en alma. Pero los carnales, dice, no entienden estas cosas, porque estas cosas son cosas del espíritu. Pero si vosotros, dice, los que entendéis, si vosotros, dice, habéis nacido de la verdad, entonces vosotros entendéis estas palabras. Pero la palabra de Dios dice claramente que nosotros no debemos dejar que el enemigo tome control de nuestra vida. Si nosotros somos hijos, verdaderamente hijos de Dios, seamos entonces hombres que actuamos con justicia. Bendito sea Dios. Romanos 6:21 dice: ¿qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de estas cosas es muerte. ¿Cuáles cosas está hablando? Está hablando de aquellas cosas que no agradaban a Dios, de todos aquellos pecados, andando en lascivias, andando en envidias, en celos, en contiendas, en disensiones, en toda obra de la carne, en hechicerías, en brujerías, en idolatría, andando en todas esas obras inmundas, en el adulterio, en la fornicación, andando en todas esas cosas que destruyen al corazón del hombre. Pero ¿qué fruto? Por eso el apóstol Pablo dice: ¿qué fruto tenías entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque los que han venido a Cristo Jesús, ahora nos avergonzamos de esas cosas. ¿Cuántos de ustedes se avergüenzan? Si usted no se avergüenza de aquello que usted practicaba antes, entonces se tiene que preguntar si verdaderamente usted ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo se avergüenza de la música que escuchaba, de las palabras que hablaba, de los amigos con los que se juntaba. Y no tiene de malo juntarse con personas inconversas para predicarle la palabra, pero no para gozarse de lo que ellos hablan, de las cosas inmundas en las que ellos se gozan, porque ahí no está Dios. Pero si usted se une para predicarles, gloria a Dios por eso. Pero antes nosotros que viniéramos a Jesús, éramos todo eso, pero ahora nos avergonzamos, porque ya no estamos conformados conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea Dios. Dice Proverbios 18:7, dice: boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice: boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. El necio, el que no quiere obedecer, el que hace conforme a la voluntad de sus propios pensamientos y no conforme a la voluntad de Dios, Dios lo llama necio. Dice Job 27:8, dice: porque ¿cuál es la esperanza del impío cuando es cortado, cuando Dios reclama su alma? La Biblia dice que el impío es todo aquel que, sabiendo la palabra de Dios, se aparta de Dios. Pero ¿cuál es la recompensa del impío? ¿Se imagina usted la recompensa? ¿Cuál es la recompensa del impío? La Biblia dice que solo hay un cielo y hay un infierno. Pero el cielo es para todos los que obedecen a la voz de Dios. Pero si el impío no obedece la voz de Dios, y si el impío es todo aquel que, sabiendo la palabra de Dios, no la hace, entonces, ¿para dónde irá? La pregunta es: ¿a dónde irá? Las palabras del chismoso, dice, son blandas y descienden hasta lo último del vientre, dice en Proverbios. La palabra del chismoso. Las palabras de los chismosos son, dice, blandas, parecen ser blandas y descienden hasta lo último del vientre. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. ¿Por qué razón, hermanos? Porque en una boca mentirosa, en una boca que solo está pensando cosas inicuas, ahí no está Dios. Oh, bendito sea Dios. Santiago 3:5 dice, mire lo que dice el Santiago 3:5: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
Amados hermanos, es necesario que nosotros nos apartemos de todo aquello que corrompe nuestra alma. ¿Está usted practicando el chisme? ¿Está usted escuchando a un chismoso? Apártese de él. Porque tanto el que escucha al chismoso como el que es chismoso, los dos, ambos caerán en el mal. Y Dios no está allí. Dios no se complace de la insensatez. Dios no se complace de las cosas inicuas de los hombres. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es de que el testigo falso dice no quedará sin castigo. Y el que cuenta mentira dice no escapará. Así es de que si usted es un testigo falso, está levantando chismes, está hablando lo que no conviene. Hay personas que a veces hablan a lo mejor es una verdad lo que están diciendo, pero no conviene que usted abra la boca. Muchas veces es necesario mantener la boca cerradita. ¿Para qué? Dice un dicho en el mundo, en boca cerrada no entrarán moscas. Y es un dicho bien dicho. Pero la palabra de Dios dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras no escapará. La palabra de Dios dice que la recompensa del impío es el lago de fuego. Está propenso a ir la persona a ese lugar de tormento. Es necesario que nosotros cuidemos nuestra alma, porque Dios juzgará a todos nosotros, y dice que nos dará el pago según sea nuestra obra. Mire lo que dice Apocalipsis 21:8. Vamos a leer Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Voy a leerlo otra vez y escuche con mucho detenimiento lo que dice. El versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, si este es el pago del chismoso, si este es el pago de los transgresores, ¿será un pago agradable? ¿Será un pago que realmente usted y yo queremos recibir? Ciertamente no. Esto va a ser un sufrimiento por toda la eternidad, de la cual el Señor nos dice, escapad, escapad. Oh almas adúlteras, escuchad la palabra de Jehová. Oh almas incircuncisas, escuchad y sean circuncidado vuestro oído, dice el Señor. Porque si nosotros estamos caminando por estos caminos, no será nada extraño que un día levantemos hacia el cielo los ojos y nos hallemos en un lugar a donde no queremos ir. Pero el Señor habla a tiempo y también fuera de tiempo, dice su palabra. Ahí mismo, en Salmos 20, leamos el Salmo 120, leamos el versículo 6, 120, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 6. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. David estaba morando ahí donde realmente no había paz. Y dice, en Salmo 57:4 dice, mi alma está entre los leones, tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres, cuyos dientes son lanzas y saetas, y cuya lengua es espada afilada. David habla, el rey David habla de que él compara esto a los leones, dice, mi alma está entre leones. Estaba entre gente violenta, entre gente chismosa, entre gente mala, entre gente envidiosa, entre gente intrigosa, entre gente que estaba llena de amargura. Y esto no agradaba realmente a él, a su alma, mucho menos si no agrada al alma de un hombre. ¿Cómo podrá agradar a Dios? Tengo que acostarme, dice, de los que vomitan fuego. ¿Por qué dice vomitan fuego? No es que vomitaran fuego literal, sino que de su corazón salía toda clase de impureza, toda clase de maldad. Bendito sea Dios. Posiblemente en chismes y contiendas y todo eso, cuyos dientes son lanzas y saetas y cuya lengua es espada afilada. ¿Por qué? Porque hay palabras, hermanos, que hieren. Hay palabras que perforan. Hay palabras que destruyen a la persona.
Pero nosotros, dice la palabra de Dios, no somos como los que no conocen a Dios, sino somos desde los que hemos sido transformados por medio del Espíritu de Dios para la gloria de su nombre. Así de que en nuestro hablar ahora, dice la palabra de Dios, hablad unos con otros con salmos, con himnos, con cánticos agradables a Dios. Y no como esto que dice aquí, que dice que de su boca salía fuego, toda palabra inmunda, toda ave inmunda, toda palabra que no tenía lugar. Dice, en primera de Samuel capítulo 20 dice, se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Mire cómo habla una persona cuando está fuera de la voluntad de Dios. A su propio hijo lo trata de esta manera. Pero era claro, Saúl ya no tenía el Espíritu de Dios. Saúl estaba peleado con Dios. Y dice la palabra de Dios de que Saúl ya había sido desechado. Y le dice, y tú, hijo de hombre, pero mire lo que dice, y tú, hijo de hombre, no temas, ni a ellos ni a sus palabras, aunque haya contigo cardos y espinas, y te sientes en escorpiones, no temas sus palabras, ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. Cuando haya una persona que tenga algo en contra de usted, pero usted camina conforme a la voluntad de Dios, no tema porque Dios está con usted, no tema. Y tampoco le siga el juego en los chismes. Usted ore, usted ayune, viva la vida conforme a la palabra de Dios. Pídale al Espíritu Santo que le dé dominio propio, que le dé templanza, que le dé benignidad, espíritu de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza, que esté en el corazón arraigado, porque eso va a traer amor, va a traer paz y va a traer gozo a nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. No estamos conformados conforme al mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Mirad, yo os envío, dice, como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes y mansos como palomas, dijo Jesús. Jesucristo nos llamó y nos dijo, le dijo a los apóstoles, preparó a 12 y le dijo, los envío en medio de lobos. ¿Por qué? En medio de una generación maligna y perversa. Y lo mismo pasa hasta el día de hoy. Somos enviados. Pero nosotros, bendito Dios, tenemos el poder de Dios. Así de que nosotros vamos a actuar con toda diligencia en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor, usando de la astucia. No la astucia que viene del mundo, sino la astucia, dice que esa inteligencia, la sabiduría, dando a entender la sabiduría de Dios. Bendito sea Dios. Porque nosotros también en otro tiempo, dice... Miren, amados hermanos, en otro tiempo éramos necios, dice, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Eso éramos antes, pero ahora ya hemos sido transformados por el poder de Dios, siendo agradables a Dios como nación santa, como pueblo escogido por Dios. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces ya no caminemos como los demás, siendo desobedientes, extraviados, esclavos de los deleites y de los placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, ya no. Y aborrecible, dice, y odiándonos unos a otros. Si hay alguien que odia a su hermano, ese no es hijo de Dios, porque Dios tiene amor, Dios es amor, bendito sea el nombre de Jesús. Así de que en primera de Samuel 26 dice, y se levantó pues Saúl y descendió al desierto de Zif, mire, teniendo consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto. Allá buscaba a David en el desierto. Pero dijo David a Saúl, ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, mira que David procura tu mal? He ahí, Saúl estaba escuchando a los mentirosos, a los chismosos, le andaban inflamando el oído y él ponía atención. ¿Por qué ponía atención? Él estaba poniendo atención a los mentirosos y él mismo estaba poniendo atención. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba con él. Tenga cuidado, hermano, cuando usted escuche a un chismoso, porque usted puede caer en la trampa. Y si usted no quiere que Dios esté en contra de usted y que también la ira de Dios esté en su contra, mejor sea sabio, sea prudente y huya de toda esa inmundicia y sea sabio para venir a darle una palabra de aliento a esa persona que está haciendo eso, para que sea completamente redarguida en su corazón y Dios los traiga otra vez. Las palabras de su boca, dice, eran como blandas, dice, más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras. Sin embargo, eran espadas desnudas, porque así es la palabra del impío. Ay, dice, hablan ellos y las palabras parecen como mantequilla, parecen como aceite suave, pero en realidad dice la palabra de Dios que son como espada desnuda.
Oh, bendito sea el Señor. Y este va a ser el consejo para nosotros en esta noche. Dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, bienaventurados los que procuran, los que buscan, los pacificadores, dice Dios. Si es posible, en cuanto de vosotros, dijo el apóstol Pablo, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. No dijo solamente con tus hermanos, con todos los hombres. Buscad, en Hebreos 12, 14, dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amados, Dios les bendiga en esta hora. Ha sido realmente un gran gozo para mí poder exponer estas palabras tan lindas, tan maravillosas que nuestro Dios habla en nuestra vida. Porque Dios quiere que todos seamos salvos y que todos vayamos a ese lugar precioso, maravilloso que Dios tiene preparado para nosotros. Y que escapemos de la condenación que vendrá al mundo. Que escapemos del fuego eterno. Que escapemos del lugar de tormento donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Ay, Padre Santo, que nos ayude nuestro Padre Celestial. Pidamos en oración, hermanos, orando unos por los otros en toda oración y súplica en el Espíritu, dijo el apóstol Pablo. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, le doy gracias, Señor bendito, por este día, papá, por este día, por esta oportunidad, Dios mío, de hablar su palabra. Llene mi corazón, llene, Padre bendito, Dios mío, nuestra alma de su presencia. Y a todos los que escucharon este mensaje, Señor, llénelos, protéjalos, cuídelos, papá. Fortalezca su vida, Dios mío. Si hay alguien, Dios mío, que estaba, Padre bendito, desviándose de la fe, sea, Padre bendito, Dios mío, guardado, Padre. Que el enemigo no logre lo que estaba pensando, lo que estaba acechando. Todas esas influencias del enemigo sean reprendidas en el nombre de Jesús, Padre. Dios Santo, limpia nuestra vida, llene nuestro corazón, papá. Oh poderoso Dios que vive y reina de los siglos por todos los siglos, papá. Le pedimos por todos sus hijos alrededor del mundo, Dios mío. Por todos los 5 continentes en el mundo. Por todos sus hijos, Padre. Pedimos, Dios mío, misericordia por los perdidos, Padre. Por aquellos que andan en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en la hechicería, en las brujerías, en toda inmundicia de la carne, Padre. Tenga misericordia, Señor bendito. Oh maravilloso Dios, y úsenos, Padre, para hablar, Dios mío, conforme a su palabra. Y seamos, Padre bendito, Dios mío, instrumento de vida para la gloria de su nombre. Bendito sea, Señor, bendito sea su nombre, bendito, bendito sea el Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Será